Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. En esta ocasión, una vez más, darle gracias a todos ustedes, hermanos, al Señor, pues por permitirnos llegar hasta donde están para compartir todos esos estudios, ¿verdad? Que a través de este ministerio, entiendes lo que lees, ¿verdad? Nos permite pues poder compartirlo con ustedes. A su vez, también agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque nuestra congregación, Iglesia Kemuel, estamos celebrando en estas fechas su aniversario número 23 y sobre todo porque el Señor le ha dado una visión especial a nuestro pastor Asbun, por la cual pues ha venido desarrollando en los últimos 23 años y donde nos hemos venido agregando en el curso del tiempo, gracias pastor, para poder desarrollar estos ministerios y los talentos diversos que el Señor ha dado en la congregación para beneficio de la misma y beneficio de todos. Así que estamos celebrándolo, gracias al Señor, al pastor, porque a pesar de todo y las circunstancias, cualquiera que haya podido vivir, seguimos adelante. Nuestra congregación está mucho más viva que nunca, más fresca que nunca, ¿verdad? Con muchos proyectos nuevos y seguimos adelante a pesar de las circunstancias, pues que todos conocemos. Así es que una vez más, contentos y felices, y agradecerle al Señor y al pastor también por la cobertura que nos da y la oportunidad que nos da de compartir estos estudios con todos ustedes. Por una parte, por otra parte, recordarles también, ¿verdad? No olviden agregarse como miembros al canal de YouTube de nuestra congregación, de la Iglesia Kemuel, ¿verdad? Y poder compartir estos estudios con otras personas. Pero sobre todo poder comprender y disfrutar y que nos sirva de algo como una herramienta, ¿verdad? Escuchar estos estudios para resolver situaciones que tengamos que resolver todos. En ese sentido, comenzamos. Como había dicho la vez anterior, estamos hablando, ¿verdad?, sobre el tema de la tentación de Jesús. Y habíamos hablado en la vez anterior, la parte número 1, ahora estamos en la parte número 2, habíamos establecido el contexto en el cual se encontraba Jesús y en el momento que el tentador buscó o que Satanás buscó para caerle encima al Señor y tentarlo. Uno de los propósitos fundamentales, y quiero retomar, que fue donde terminé la vez anterior, es que Jesús fue tentado para que él experimentara en su propia naturaleza lo que significaba ser tentado. ¿Por qué? Porque de esa manera él comprende perfectamente a todos nosotros de que somos tentados. Ese es un punto fundamental que tenemos que comprender. Jesús tenía que pasar por ahí, ser tentado. Repito, porque él así nos entiende. Él sabe lo que significa estar en la tentación. Ya pasó por ahí. Lo pasó como una experiencia personal y ahora nos entiende a nosotros cada vez que estamos en esa situación. Eso es maravilloso. Y en segundo lugar, habíamos dejado otro aspecto fundamental claramente establecido, y es que todos nosotros, este servidor, todos los que integramos Kemuel, todos los que integran el cuerpo de Cristo, donde quiera que se encuentren, y en todas las edades, desde que el Señor dejó la congregación para que pudiéramos llevar el evangelio a todas partes, todos, absolutamente todos, tenemos que tener algo certero y seguro, y es que vamos a ser tentados. También dejamos clara esa premisa en la primera parte de este estudio. Todos vamos a ser tentados, no una vez, sino más de una vez. Incluso después de haber ganado, incluso después de salir victoriosos de alguna situación, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, buscará el mejor momento para tentarnos. Nadie se sienta confiado, y esa es la vida del creyente. Ahora, salir victorioso de la tentación y estar en paz en Dios y con los hombres es lo más maravilloso que puede haber. Dios nos dé fuerza también para salir victoriosos, hermanos, en ese sentido. Bien, en la segunda parte del estudio sobre la tentación de Jesús, quiero tocar tres aspectos fundamentales sobre las tentaciones que él sufrió. La primera de ellas, si ustedes lo ven, y siempre en la lectura de Lucas capítulo 4, del verso 1 al 13, basados en ello, o en el capítulo 4 de Mateo, nos vamos a dar cuenta de que Jesús tuvo hambre después de 40 días de ayuno, donde estaba en un lugar donde no había absolutamente nada. Y entonces Satanás llega en ese momento, el momento de debilidad del Señor, y le dice, ordena, si tú eres hijo de Dios,
ordena que estas piedras se conviertan en pan para saciar tu hambre, tu necesidad. Tienes derecho, has estado ayunando, has estado en comunicación con tu Padre. Además, eres el Hijo de Dios en quien el Padre en ti tiene complacencia. No va a haber ningún problema con que tú le ordenes a las piedras. Haz uso de ese derecho que se te da para que las piedras se conviertan en pan y sacies tu necesidad. Esa es una tentación muy fuerte, porque miren, hermanos, cuando nosotros nos encontramos ante una necesidad, la tentación está en que primero buscamos cómo resolver el problema nosotros. Claro, Dios no lo vemos, pero es que no necesitamos verlo, porque precisamente por no verlo, precisamente porque el Señor no está ahí, no aparece, ¿verdad? Como un ángel que ilumina todo el cuarto donde estoy, es que debo de tener fe ahí. El Señor dice que debo de confiar que Él va a hacer algo por mí. Debo de confiar que no estoy solo. Y tengo que esperar que el Señor sea Él en el momento adecuado para resolver mis necesidades. Yo he hablado con personas, ¿verdad?, que se encuentran quizás que no logran llegar a fin de mes y lo que hacen es prestar aquí, prestar allá, se meten con agiotistas y al final terminan enredados porque ellos intentaron resolver a su manera, quizás pues tenía una necesidad urgente que hacer, vieron que si no lo hacían había una consecuencia y por eso fue que se tiraron abocados a ver dónde les ayudaban. Cuando en realidad lo que primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, es decirle: Señor, es esta la necesidad que tengo. Tú conoces perfectamente en las que me encuentro. Haz tú por mí. Haz algo, Señor. Y el Señor lo va a hacer. Solo que tengo que confiar que lo va a hacer. No debo caer en la tentación de yo resolver, porque voy a terminar enredado. Y al final cada vez me alejo más del Señor, porque lo que el Señor quiere es que confiemos en Él. En eso consistió precisamente la tentación que Satanás le puso al Señor Jesús. Le dijo: tenés derecho a comer. Has estado bastante tiempo en ayuno, pues resuelve tú mismo la necesidad. Y no hay que hacerlo nosotros mismos. Esperemos que el Señor, Él, que conoce todos los tiempos, que conoce nuestras vidas, sea Él quien resuelva nuestra necesidad. La segunda tentación es que dice que se lo llevó al pináculo del templo y una vez más le dijo: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí y los ángeles rápido van a volar para que tu pie no tropiece en piedra. Ese es uno de los derechos y prerrogativas que el Hijo de Dios tenía, que no le iba a pasar absolutamente nada, que no se iba a morir tirándose de un pináculo, sobre todo entendiendo que tenía una misión clara que cumplir, que no era esa manera que iba a morir, sino que iba a morir de otra forma, una forma que ya estaba establecida desde siempre, que el Señor había establecido con él en la cruz del Calvario. Entonces Satanás lo que hace es evocar que haga uso ilegal, fíjense bien lo que voy a decir la palabra, ilegal, de los recursos del cielo para satisfacer una necesidad personal, para probar que realmente tiene derecho a eso. No podemos hacer eso, hermanos, no podemos caer en esa tentación. No podemos provocar nosotros situaciones, ¿verdad?, y después pretender salir de ellas. Tenemos que esperar, tenemos que seguir confiados, tenemos que decirle: Señor, eres tú quien conoce mi necesidad, eres tú, ¿verdad?, quien va a hacer milagros en mi vida para que mi vida siga funcionando, para que mi ministerio y mis talentos sigan funcionando y tengan vida mientras me des la oportunidad de estar en esta vida. Precisamente, ¿verdad?, de eso se trata. Y Jesús claramente evitó la tentación, ¿verdad? Y le dijo: no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque precisamente no voy a hacer uso de los recursos que Dios ha puesto a mi disposición para eso, sabiendo que voy a morir de otra manera, sino que voy a esperar lo que el Señor tenga a bien en su voluntad hacer en mi vida. Y eso es lo que tenemos que procurar nosotros. No importa que estemos a punto de la catástrofe, a punto de algo terrible que vaya a pasar. El Señor tiene planes para nosotros y Él siempre, óigase bien, siempre va a hacer lo mejor. Y algo más, siempre llegará a tiempo, jamás ha llegado tarde. Finalmente, ¿verdad?, en la última tentación, fíjense, Satanás le da una visión, ¿verdad?, sobrenatural de la gloria de este mundo y se atreve a decirle de que se lo va a dar todo si postrado el Señor lo adorara. Imagínense ustedes, Satanás sale es creado por el Padre, ¿verdad?, y se atreve precisamente a decirle a su creador que lo adore, a él que es la criatura. Ahora, cualquiera podría decir: miren, es burda la tentación. Yo me preguntaba en qué consistía realmente la tentación.
Pero es que la tentación es mucho más sutil, es más cruel, más fría, más calculada, más pensada. En el sentido de que lo que realmente Satanás le está diciendo al Señor es: Señor, yo sé que tú vas a morir, ¿verdad? Tenés que morir para lograr el mundo. Tenés que morir para vencerme o vencer al mundo. No necesitas morir. No necesitas que nadie ponga una mano sobre ti. No necesitas que te torturen. No necesitas verte separado por el pecado con el Padre. Sino que yo te voy a dar todo eso con una sola condición: que me adores. La tentación era bien sutil y era terrible, porque le estaba proponiendo una opción rápida, una solución sencilla, ¿verdad? Por así decirlo, a la misión que Jesús había traído aquí, que era morir. Precisamente tenía que pasar por lo que tenía que pasar, convertirse en pecado, recibir Él toda la maldición del pecado en su naturaleza para podernos salvar al resto de la humanidad. Ese es precisamente en lo que consistió la tentación. El Señor, bendito sea el Señor, que resistió la tentación, ¿verdad? Y termina diciéndole, no le niega la autoridad que Satanás proclama que tenía en ese momento sobre el mundo, pero sí le dice que al final, le dice: tú debes de adorar a tu Creador, tú debes de adorar a tu Dios, no es al revés. Y al final dice la Biblia que Satanás salió huyendo. Hay un texto interesante que quisiera yo leer precisamente para entender mejor esto, y está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y dice así, fíjense bien lo que dice: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 12, Apocalipsis capítulo 5, verso 12, dice de la siguiente manera. Dice: cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Fíjense bien, en Apocalipsis 11:15 dice que el poder del mundo, que la gloria del mundo, que todo lo que el mundo significa pasó a manos del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso va a ser al final, cuando la voluntad de Dios se haya cumplido. Pero antes, ¿qué tenía que pasar? Lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 5, verso 12. Dice: digno es el Cordero que ha sido sacrificado. Tenía que ser sacrificado antes. Tenía que pasar por ahí. Tenía que convertirse en pecado y caerle toda la maldición del pecado sobre él. Tenía que pasar por ese camino para después, más adelante, el Padre le iba a dar todo el poder del mundo. Entonces, como ven, Satanás quería apresurar las cosas, quería facilitarle las cosas, pero con alto coste. El Señor sabía dónde estaba, sabía cuál era la voluntad del Padre, y precisamente no cayó en esa tentación. No caigamos nosotros, hermanos, no nos apresuremos. El Señor ya tiene la solución para nosotros. El Señor ya sabe lo que tiene que hacer. Él ha diseñado las situaciones y también ha diseñado la salida de todas las situaciones que estamos viviendo. No nos apresuremos. No tratemos nosotros de resolver con fulano o mengano que Él nos va a ayudar, cuando realmente es el Señor el primero interesado en ayudarnos, el primero interesado en solventar nuestra situación, porque además quiere que algo aprendamos de ahí. Es el momento de que detengamos nuestro caminar, de que esperemos que el Señor haga sus movimientos, que lo va a hacer, y siempre va a llegar a tiempo. Eso que no quepe la más mínima duda. Así como el Señor Jesús, el Señor le va a dar al final de los tiempos, le va a dar todo el poder del mundo. No necesitaba tenerlo en ese momento, porque antes de eso tenía que ser sacrificado. Satanás siempre nos va a querer poner la tentación de facilitarnos las cosas, porque al final lo único que va a hacer es enredarnos, es dificultando las cosas, es alejarnos más de la voluntad de Dios, y eso no puede ser. No podemos vivir como de esa manera, como quizás lo hemos hecho hasta el día de hoy en muchas ocasiones. Vale pues el estudio en esta ocasión para comprender lo que el Señor realmente quiere de nosotros. Aprendamos entonces de las tentaciones del Señor, porque el Señor comprende nuestra situación y Él está siempre con nosotros. Resistamos al enemigo y Él va a huir de nosotros. Gracias en esta ocasión a todos, hermanos, por permitirnos compartir
estos estudios, lea su palabra, y una vez más celebramos juntamente con nuestro pastor el aniversario 23 de nuestra congregación, la Iglesia Quemuel, y gracias por compartir con todos nosotros. Denle clic a la campanita y para ser miembro de este canal de YouTube. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.